Ernesto Cheli, al filo de la navaja. El 10 de julio de 1894, en la ciudad de Santa Fe, nació Ernesto Cheli, gran personalidad de sportsman de aquellos tiempos, respetado y querido por todos, gloria de Newell's Old Boys, del combinado rosarino y de la selección nacional. Innumerables tardes de fútbol tuvieron a Ernesto Cheli como protagonista. Desde chiquito nomás se abrió camino en esto del balompié, en el baldío, en el campito, en horas eternas hasta entrada la noche. Su hermano menor, Adolfo, se le fue prendiendo como sombra para hacerse al camino deportivo también. Ir, insistir y volver a ir para adelante. Siempre, jamás claudicar. Ernesto Cheli participó de los primeros torneos que disputó el Club Atlético Colón de Santa Fe, luego de su afiliación a la Liga de Fútbol de aquella ciudad. Con el correr de los partidos, su popularidad fue creciendo para arriba. Siempre para arriba. Las multitudes claman por sus ídolos en cada fil del país. Los encuentros masivos despiertan la excusa perfecta para desmadrar el ambiente. Las penurias de la guerra en Europa comienzan a llegar desde los vapores. Las grescas callejeras se vuelven frecuentes y cada vez más violentas. Huelgas ideadas en los barcos llegan a los puertos de Buenos Aires y rompean Paraná arriba. Manifestaciones enfrentando a la caballería, en la que los muertos se cuentan de a decenas. Estas son las cotidianas novedades que se comentan en todo lugar a mediados de la década de 1910. Cuentan que un dirigente de Newell's, de manera intempestiva y casi abruptamente, se le apareció a Ernesto Cheli una tarde. Le ofreció un puesto de trabajo en la ciudad de Rosario, tentador sin duda. Esto significaba una mejora sustancial en los ingresos del joven deportista, con el compromiso de inscribirse en Newell's Old Boys más adelante. Y así fue que los Cheli, los dos hermanos Ernesto y Adolfo, se acoplaron al gringo Atilio Badalini en Gimnasia y Esgrima de Rosario, en 1915. Los detractores de siempre utilizan esta anécdota una y otra vez para atacar las prácticas profesionales encubiertas, lo que a finales de los años 1920 se popularizaría bajo el término amateurismo marrón. Lógico, una escuela futbolística, Newell's Old Boys, está a escasos pasos de tomar el rumbo de desguace que precipitaron el ocaso futbolístico de Alumni, Lomas Athletic, Belgrano Athletic, Rosario Athletic, San Isidro, Porteño y tantas otras entidades del despertar del fútbol argentino. Entre el regocijo y la espera agazapada aguardan. De buenas a primeras, se encuentra en Newell's una bandurria de futbolistas santafesinos que le devuelve el camino glorioso al Club del Parque. En 1917 llegan todos a Newell's. Aquella decisión cambiaría el rumbo efímero y fugaz de una moda ferroviaria en el fútbol rosarino. No solo eso, sino que con ellos el mismísimo Newell's retomaría la senda de triunfos de la que no debió alejarse. Ya no quedaban escuelas en el fútbol argentino. Por distintas razones o circunstancias, todas ya habían abandonado la práctica de fútbol. Desaparecieron, se fusionaron, se dedicaron a otros deportes, como el rugby, por ejemplo. Pero Newell's Old Boys no podía dejarse vencer por el avasallador capital que todo lo destruye. Con los Cheli y Badalini también surgió la figura colosal de Julio Libonati. Hacen los ataques y formidable goleador. Ernesto Cheli en Newell's fue campeón de la Copa Vila 1918, 1921 y 1922. Campeón de la Copa Ibarburu en 1921. Además participó en las interminables batallas de rosarinos frente a los porteños y también contra los uruguayos. Se convirtió en internacional tras su paso por la selección argentina. En Newell's completó 121 partidos por torneos y copas, convirtiendo 78 goles entre 1917 y 1925. En la selección nacional cumplió apenas 6 partidos y convirtió un gol entre 1919 y 1924. Su debut fue frente a los uruguayos en el Gran Premio de Honor Argentino, jugado el 19 de octubre de 1919 en el field de Gimnasia de Esgrima Buenos Aires, ante una multitud de 18.000 aficionados. Ese día Ernesto Cheli convirtió uno de los 6 tantos argentinos. Los restantes fueron convertidos por Julio Libonati en 3 oportunidades, Vivaldo y Chavín. Contundente 6-1, poco frecuente en aquellas batallas rioplatenses. Ese día también debutaba en la selección Julio Libonati. En el próximo compromiso de la selección nacional de aquel 1919, en diciembre frente a los uruguayos en Montevideo, Ernesto Cheli compartió equipo junto a su hermano Adolfo. El fuerte espíritu deportivo, sumado a su personalidad pujante, permitía que Ernesto Cheli lograra sobresalir cuando comandaba los ataques o cuando arrancaba desde más atrás, como Huff, y además conseguía que sus compañeros dejaran todo en cada partido. Ir hacia adelante, entregando el máximo de sus esfuerzos, al límite en la gramilla.
Al límite sacándole viruta al piso, en los bares y salones. Ernesto Cheli poseía el carisma de la época, con el temple donde sea y como sea. Por aquellos días, en Argentina aún no proliferaba la figura de entrenador. La voz de mando era la del capitán. En Newell, el capitán por entonces era Ernesto Cheli. Voz para convocar a los jugadores y para organizar y dirigir los entrenamientos cuando había. En los diarios de la época puede leerse la consideración hacia el liderazgo ejercido por Ernesto Cheli, y además ponderan la precisión y eficacia en los entrenamientos que conducía en Newell. Adolfo Cheli, el alemán, nunca fue un improvisado en el fútbol, menos aún lo fue para aprender a adquirir conocimientos que más tarde pondría en práctica en el fútbol juvenil y profesional del interior. El capitán era el encargado de repartir cajitas de fósforo en las casillas contiguas a los fields que oficiaban de vestuario, época en que comenzó a correr el dedo acusador, rumoreando que los players cobraban tales o cuales sumas de dinero a cambio de sus servicios como futbolistas. Era intolerable para ciertos sectores y personalidades ligadas al deporte que esto sucediera. Impusieron una discusión infame donde el orgullo y hasta casi la dignidad de los jugadores, podríamos exagerar, estaba en disputa. Los Cheli y Badalini fueron triturados en reiteradas oportunidades, acusados de amateurismo marrón. A tal extremo que en 1917, en el primer partido clásico de la ciudad en el que jugarían los santafesinos rojinegros, Newell ganó 2-0 con 2 goles de Atilio Badalini, pero los dirigentes se dieron los puntos, temiendo que los Cheli y Badalini fueran sancionados y expulsados de la Riga Rosarina. Tengamos en cuenta que en los puestos de trabajo ofrecidos en la mayoría de los casos eran ficticios o adornados, no podían inscribirse como jugadores que cobraban, las empresas oficiaban de pantalla. La Liga Rosarina, persuadida por autoridades del Club Gimnasia de Esgrima, inhibió a Ernesto Cheli y a Atilio Badalini por todo el año, 1917. A partir de esa desproporcionada sanción por parte del Consejo, Claudio Newell los empleó en el Colegio Comercial Anglo-Argentino. Allí, en el patio y el campo de deportes, los cracks santafesinos prosiguieron con sus andanzas y correrías futbolísticas. Cuenta Roldán que las quejas de los alumnos no tardaron en hacerse oír. Así no se puede jugar, es un robo. Notable superioridad de los cracks. Cuando fue insostenible, alguien sugirió que si eran tan buenos, podrían emparejarse jugando con las manos atadas. Y así fue como a lo largo de casi todo ese 1917, Ernesto Cheli y Atilio Badalini hicieron estragos practicando y entrenando fútbol sin mano. Para 1918 habían logrado destrezas y movimientos pocas veces vistos en el fútbol local. Rápidamente se volvieron los ídolos populares de la afición. Ernesto Cheli era un delantero aguerrido, podía jugar como half si era preciso, iniciando las ofensivas y empujando a los medios a salir. Pero se distinguía por conducir los ataques, desbordando, peleando, ganando en velocidad. Enviaba el centro o culminaba la maniobra en un embate frontal, cabezazo certero, potente remate. Sarupo se eleva a lo más alto, la baja al medio, entra Cheli, gol de Newell. Ahora Cheli salta y da pelea en el aire, la baja, entra Libonati, gol de Newell. Formidable actuación de Ernesto Cheli, impresionante jugada imposible de Cheli culmina en gol. Cheli tuvo loco a los backs durante todo el encuentro. La pluma deportiva supo deleitarse con el juego desinteresado de Ernesto Cheli, tanto como la afición de Newell's Old Boys. También en la ciudad y en Buenos Aires, el público se asombraba y deliraba con su fútbol. No displicente, no confundir. Lo mismo era un juego amistoso que una final o un partido de final de campeonato, siempre al límite. En la cumbre de su carrera, Ernesto Cheli vive noches de jarana. Bailes y milongas cobijan el desenfreno. El esplendor del carnaval al ritmo del fuelle y la guitarra rompe la noche interminable. En pleno esplendor, el clima agobiante de verano a orilla del río Paraná le jugará una mala pasada. El 1 de marzo debía jugarse un partido en carácter de preparación. El aviso ya estaba enviado. Un delirio esa tarde. Luego de una noche de juerga, Ernesto se presentó junto al 11 de Newell a disputar un partido de preparación. Aquel 1 de marzo, el rival era Nacional de Rosario, hoy argentino, no es contra los uruguayos de Nacional. En esos días de marzo, aún durante el verano, hacía un calor asfixiante en la ciudad. A eso le tenemos que sumar el mal estado en el que venía Cheli, cóctel fatal. Al finalizar el partido, el presidente Saladito Alfredo Becasese convida de cervezas heladas a los futbolers. Bueno, allí no comenzaba el desenfreno. Ahí nomás Ernesto Cheli apuró el trago y chau. Poco después comenzó a sufrir fuertes espasmos. Cayó vencido en la vieja casilla. No pudo revertirse la conmoción inicial. Durísimo el revés no solo para Newell, sino para todos aquellos que estaban en el fútbol. Jornada muy triste. Hondo pesar en la comunidad futbolera, en los aficionados de todo el país.
El pueblo del fútbol estuvo varios días de luto. Ernesto Cheli era un tipo querido por todos, respetado por sus gloriosas jornadas en la selección. El cortejo partió al día siguiente desde la casa de los Chelis con el ataúd cubierto en una bandera rojo y negra. Una multitud se acercó a despedir a un futboler que vivió en su ley, con excesos que quizás hoy cuestan comprender. Ernesto Cheli solía dirigir a sus compañeros y estar al frente de los entrenamientos, cuando aún no todos los equipos contaban con un entrenador. 6 meses antes de marzo de 1925, en octubre de 1924, su hermano Adolfo, el alemán, había sufrido una fractura durísima en un partido internacional Argentina-Uruguay, que significó la culminación de su carrera como futbolista. Esa tarde Ernesto colapsó de nervios ante la desesperación de ver a su hermano sucumbir. El partido continuó, 6 meses durísimos. Adolfo Cheli siguió ligado a Newell's hasta su último día, febrero de 1968. En el vivo recuerdo quedan la figura de dos deportistas que junto a los hermanos Libonati y Atilio Badalini supieron refundar a Newell's para que continúe en la senda triunfal de la cual no debió alejarse. En el vivo recuerdo deben permanecer estas glorias de la institución, con las cuales seguimos en deuda. Si no, fíjense cuál fue el destino de las otras escuelas del fútbol en Argentina. Se fueron a jugar al rugby o desaparecieron, mientras Newell's Old Boys sigue y sigue, molestando en el banquete de los unitarios. Viva Newell's, viva los Cheli, viva Libonati, viva Badalini. Gracias. A las 0:45 horas del lunes 2 de marzo de 1925 quedó sellado el triste y repentino deceso de Ernesto Cheli. El temple esportivo de Ernesto Cheli lo condujo a jugarse entero en las faenas de cualquier campo deportivo. Pero allí no finalizaba. El sentir de camaradería fue respetado por compañeros y rivales de la Liga Rosarina y del Combinado Nacional. La afición local y de Buenos Aires encontró en Ernesto Cheli al ídolo que no defraudaba. Ese ídolo muchas veces cuenta con la complicidad a la hora de recurrir en excesos. Los Cheli contaban con un bar en la calle San Lorenzo, intersección con Mitre, punto de reunión obligado de los socios de Newell's Old Boys, donde también se practicaban deportes de salón, pelota frontón, por ejemplo, del cual los hermanos Cheli eran diestros aficionados, y donde las bebidas circulaban a todas horas. Poco interesa cuál fue la marca de la última cerveza que bebió Ernesto Cheli, si estaba podrida o envenenada. Lo mejor sería conocer la grilla de excesos de la noche anterior. Corso, bebidas, aditivos, milonga, guitarra, ajenjo, tango, alcohol a granel. Esa coctelera hasta el alba sigue siendo aún hoy incompatible con el ejercicio deportivo. Así todo, en ese estado lamentable, Ernesto Cheli asistió al partido en una tarde con un sol que rajaba la tierra y lo jugó al límite. Fue fundamental para comandar los avances ofensivos de Newell's. También fue el único partido que compartió Newell's con el flamante Vicente Aguirre. Esa tarde convirtió su primer gol en Newell's. Recientemente incorporado a las filas leprosas. A quien escribe le gustaría observar hoy qué clase de jarana se adjudican los chúcaros de la PlayStation y cómo responderían en un continuado en un partido de fútbol con temperaturas inhumanas, dándolo todo, sin guardarse nada, y al finalizar el encuentro apurar nuevamente el trago. Por curiosidad científica nos gustaría realizar el experimento. Esas plumas morbosas y comentarios burlones proceden casi siempre desde el mismo lugar. Son los fracasados moralistas que hablan sin saber y opinan de todo, desde la comodidad y el anonimato. El 2 de abril de 1931 se llevó a cabo un amistoso en el parque entre Newell's Old Boys e Independiente de Avellaneda. Un emotivo acto tiene lugar durante el entretiempo. Autoridades del Club Ferroviario de Zona Norte se hacen presentes en el campo y obsequian al club una placa recordatoria de Ernesto Cheli, quien fuera, junto a su hermano Adolfo, el alemán, uno de los players más talentosos del país en la década de 1920. Los cables llegan a España, compañeros y camaradas de Ernesto Cheli lloran el abrupto final. Entre la delegación de Boca Juniors en Europa hay rosarinos, hondo pesar en ellos también. Hoy brindarían o se mofarían, sigue habiendo comentarios burlones. Hubo un tiempo, hace muchos años atrás, cuando el sentimiento de Sportman superaba los colores de las divisas. Adiós al ídolo. Duelo popular. El cable expande la noticia, ha muerto Ernesto Cheli. La triste nueva llega a España. Los jugadores de Boca Juniors, entre los cuales se hallan Octavio Díaz, Roberto Cochrane, lloran la desaparición del camarada. Cheli era capaz de cualquier corazonada en la cancha. Defendía la casaca a capa y espada. Pero era un excelente compañero. Fuera de la cancha, lo que se llama
un gran muchacho. Roldán trae recuerdos de los diarios de aquellos días. Frente a la casa de los Cheli, de todo el país y del exterior llegan notas de condolencias a sus familiares, a Newell's Old Boys y a la Liga Rosarina de Fútbol. Al velatorio concurre todo Rosario Deportivo. Dice un diario de la época: pasa esa mañana frente a la morada mortuoria un ómnibus imperial. De pronto un ciudadano exclama: todos los pasajeros deben pararse y descubrirse frente a la casa de los Cheli. Y así ocurre, sin excepción. Señoras y caballeros se incorporan, permaneciendo en profundo silencio, mientras el vehículo continúa sigilosamente su camino. Fuentes: historia del más popular, historia del fútbol rosarino, Alma leprosa en San Miguel, revista Caras y Caretas, revista El Gráfico, fascículos y libros de Editorial Atlántida, Diario Leproso, artículos históricos de Alejandro Beati para elrojinegro.com, Pionero del fútbol, efemérides históricas del Departamento de Cultura del Club Atlético Newell's Old Boys, Anales del fútbol rosarino, Cipriano Roldán.